Damos inicio a nuestro programa con la conferencia magistral a cargo del doctor Eduardo Sánchez Soto. Después de graduarse como ingeniero en telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la maestría en señales y telecomunicaciones en la Universidad de Rennes en Bretaña, obtuvo el doctorado en procesamiento de señales e imágenes por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París. Como postdoctorante y en el marco de un proyecto europeo, trabajó en el área de fusión de información en la Universidad Técnica de Creta en Grecia y en el IRIT y CNRS en Francia. Trabajó como profesor y o investigador en Grecia, Francia y Argentina. En México, fue profesor en la Universidad de Papaloapan, investigador en el CITEDI del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es profesor en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Sánchez Soto y su conferencia titulada Tendencias en el procesamiento del habla desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quisiera agradecer al comité organizador y a todas las personas que han hecho posible este congreso. Es un congreso joven, pero por las ponencias que he estado mirando a lo largo de este día y del día de ayer, me han parecido bastante interesantes. Entonces esperaría yo que continúe para que en los próximos años pues podamos estar presentes, y si podemos ir al campus allá a Cuautitlán, pues estaría re bien. Les comentaba yo que en la época de aquellas en la que era yo universitario, estaba terminando la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, estuve trabajando un tiempo en la que ahora ya no existe, DGESCA, Dirección General de Cómputo Académico, y en algunas ocasiones teníamos que ir ahí a arreglar los enlaces de telecomunicaciones hacia el campus, allá por Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, que era la zona en la que me encargaba yo. Bueno, el día de hoy y en los próximos 45 minutos vamos a hablar del procesamiento del habla y es la inteligencia artificial. Por ahí va a haber algo así interesante y un poco chistoso, porque pues la inteligencia artificial la vamos a ver desde el punto de vista del habla, y podríamos decir que el habla y la lengua son como parte del nacimiento y del origen de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. En la agenda tenemos, al principio voy a hablar de la inteligencia artificial hecha por el hombre antes de la inteligencia artificial. Ahorita van a ver a qué me refiero. Después del test de Turing y el cuarto chino, que son un par de conceptos por ahí, de ideas básicas de la inteligencia como parte del lenguaje, y después nos vamos a concentrar ya de lleno en el procesamiento del lenguaje natural y algunas de sus partes, pues. Bueno, primero, la inteligencia artificial antes de la inteligencia artificial. Por acá tenemos esto que llamamos, bueno, en la mitología judía, de hecho le puse entre comillas porque no sé si exactamente se le puede llamar mitología, pero el asunto acá en la Edad Media es que los judíos hablaban de este ente que es el golem, que aparece por aquí en esta imagen. Sí, de hecho acá tenemos también un póster acerca de algunas obras de teatro y cosas de ese estilo. Y este golem era un ente que se había creado y tenía pues espíritu y se podía comunicar. Entonces es un ente inteligente. Esa mitología también llega a Praga, ¿sí? En la Edad Media, y es un autor de un libro que habla sobre el golem. Ahorita vamos a ver la importancia. También en la época antigua tenemos a Prometeo y al hombre que crea de barro para irle a robar a su padre, al padre de Prometeo, el fuego que después le entrega a los humanos. También Pandora, que aparece por acá, ¿sí? La crea el padre de Prometeo para ir a molestar al hermano de Prometeo. Y bueno, entonces estos son entes, ¿sí?, que se crean de barro
y que son dotados de inteligencia y sobre todo, aquí la parte importante para nosotros es que tienen una imagen semejante a un ser humano. Aquí pues es claramente un ser humano, pero el golem también, ¿sí? Después, en la misma Praga de la que hablábamos ahora, ya por allá de los años 20 del siglo pasado, es pues ya bastante viejecito el asunto, pero hablamos de RUR Room. Eso se traduce como los robots universales Rosumovi. Allá en Praga, en esta época de 1920, Karel Capep es muy importante porque su hermano, de hecho, Joseph, es el que crea el nombre de robot a partir de la palabra checa de robota. Entonces eso es un esclavo, pero la obra de teatro que después también se pone en escena en Nueva York, ya no me acuerdo si es un poco después de los años 20, 1920 y algo, tiene que ver con estos entes que tenemos aquí, ¿sí? Estos son los RUR. Y pues, bueno, en una obra de teatro, pues son androides que tienen la capacidad de pensar y obviamente de comunicarse con la gente en su propio idioma. Y ahí es donde viene la parte interesante para nosotros. Sí, entonces, en la ideología, la mentalidad y en la mitología siempre ha existido o hemos querido tener a entes, androides o robots que se puedan comunicar con nosotros de manera inteligente, que sean suficientemente inteligentes para que puedan establecer una comunicación con nosotros. Bueno, pues a partir de eso, sí, ya existía la idea de tener y había trabajado con, inclusive ya desde el punto de vista matemático, con traducción, formalizar cómo las palabras las podíamos poner en ecuaciones. Sin embargo, ya desde el punto de vista moderno de la inteligencia artificial, el origen lo tenemos en estos años. Para nosotros, a lo largo de esta plática, lo importante es la prueba de Turing y el año 1950. Aquí tenemos a Turing que está corriendo, normalmente lo tenemos en otras imágenes, pero esta me pareció interesante. Entonces, en 1950, vamos a ver qué fue lo que pasó con Turing, pero para 1956 se lleva a cabo la primera conferencia, así, y además ustedes sabrán que fue una conferencia muy pequeñita en el colegio Dartmouth, donde se llevó a cabo una de las primeras reuniones, donde inclusive el profesor McCarthy acuñó, se dice, el término de inteligencia artificial. Entonces, antes de eso, no hablábamos de la inteligencia artificial en los mismos términos que lo hacemos ahora, pues obviamente porque en 1956 ya hablamos de computadoras. 1950 ya también hablamos de las computadoras a partir de los mediados de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos computadoras que tienen capacidades de proceso muy grandes y entonces ahí es donde aparece Turing, ¿sí? Que también tiene su asunto con la Segunda Guerra Mundial, pero en este contexto aparece la prueba de Turing. ¿Sí? Acá tenemos a Turing y él publica en 1950 un artículo en el cual lo más importante es esta frase que tenemos aquí abajo y se pregunta si las máquinas pueden pensar. El artículo original, por aquí tenemos una imagen, ¿sí? Esa imagen nos habla de la revista y el artículo, y aquí es algo bien importante, que es una revista de psicología y de filosofía. Entonces no publicó este artículo de si las máquinas pueden pensar en una revista de computación, pues no había, pues, ¿no? Como tal. Sin embargo, lo puso en una revista de filosofía. Y es bien importante porque la inteligencia artificial no solamente contribuye a las personas que trabajan en el área de
ciencia de computación, la ingeniería. Hay muchísimo trabajo en común con gente del área de la filosofía, la forma de pensar, cómo se representa, cómo se llevan a cabo los procesos en los cuales podemos tomar decisiones, y eso tiene que ver mucho con la filosofía. Bueno, entonces, en este artículo, Turing, ¿sí? Y aquí ya es donde estamos hablando del habla y la inteligencia artificial. Turing se hace la pregunta si las máquinas pueden pensar. Entonces, para resolver este problema, propone una prueba. En esta prueba tenemos un juez que está aquí, que se puede comunicar, ¿sí? A través de una pared que solo le permite comunicarse, podría ser un teclado, una pantalla, o esto era como impresora, ¿no? Vamos a poner que se imprimían. Entonces, esa persona se podía comunicar con dos otras entes, uno es una persona tal cual y otra es una máquina. Entonces, mediante un diálogo, el juez dialogando con esta persona, que él no sabe que es una persona, y dialogando con esta máquina, que tampoco sabe que es una máquina, determinaría quién es la persona y quién es la máquina, o podría ver si el diálogo con la máquina es suficientemente fluido como para que no se diera cuenta que es una máquina. Entonces, la idea central es que si esta máquina es capaz de emular, ahorita vamos a ver, que esa realmente la han escuchado a lo largo de estos días un montón de veces, emular el comportamiento y el lenguaje humano, ¿sí? Entonces, quiere decir que es lo suficientemente inteligente. Entonces, aquí el asunto es que tenemos la inteligencia en función del lenguaje y de la comunicación, ¿sí? Bueno, entonces, esta palabrita seguramente ya la han visto un montón de veces, pero emular, aquí vamos a utilizar esta segunda acepción, y es funcionar, y por aquí dice un programa, un dispositivo, de la misma manera que otro, ¿sí? No dice que sea el mismo, ni tampoco dice que vaya a ser la misma cosa, sino el exceso para hacer la misma cosa, sino que nada más lo va a emular y entonces va a funcionar como el otro. Bueno, pues entonces imaginemos que tenemos una entrada a un sistema, ¿sí? Y cuando tiene ese sistema esta entrada, pues va a tener esta salida. Sin embargo, nosotros no conocemos la función de transferencia del sistema. No sabemos cómo funciona, pero sabemos lo que hay aquí en la entrada, sabemos lo que hay aquí. Bueno, pues imaginemos ahora que yo tengo la posibilidad de crear esta función de transferencia para que pueda emular, y pongo aquí una neurona solamente para representar a la inteligencia. Nosotros no sabemos cómo funcionan, cómo se interactúan las neuronas y la parte nerviosa, pero sí podemos encontrar una función de transferencia, HDT, que a la misma entrada me dé la misma salida que lo que me daría esta parte del sistema, ¿vale? Bueno, pues entonces, la inteligencia la resumía Turing como la posibilidad de tener un comportamiento indistinguible del de un ser humano, ¿sí? Tener respuestas similares a las de un ser humano. Y ahí ya nos metemos en un lío, pues. Y es parte de lo de las tendencias de la inteligencia artificial en el procesamiento. ¿Qué quiere decir? Que sean respuestas similares a las de un ser humano. No necesariamente quiere decir que sean las mejores respuestas, ni que sean respuestas correctas, sino que sean como las de un ser humano. Es decir, que yo cuando me estoy enfrentando a algo aquí, yo no sepa si estoy hablando máquina o estoy hablando con una persona. Sí, aquí por eso puse esta imagen. Esta persona está detrás de la computadora y estoy comunicándome con la computadora o con una persona. Bueno, pues resulta que aquí en la Universidad de Tecnológica de la Mixteca se están haciendo trabajos con este robotito, ¿sí? Se tiene un robot, tiene una interfase
con un micrófono, con unas cámaras que hacen de ojos y lo podemos poner a moverse. La investigación es para enseñarle a niños con algunas capacidades especiales, se dice ahora, a bailar y a comunicarse e interactuar. Bueno, pues entonces los niñitos interactúan con este robot a través del baile, hacen el baile del jarabe mixteco, que estamos en esta región de la zona mixteca, y interactúan con el robotito. Bueno, se les hace una trampa a los niños porque hay una persona que está atrás, ¿sí? Que va escuchando lo que dicen los niños, y esta persona que está acá atrás, entonces escribe las respuestas y a través de un sintetizador de voz, el robot le comunica las cosas a los niños. Entonces los niños cuando ven un robot se acercan y empiezan a hablar con él, ¿sí? Y podríamos pensar que el robot es inteligente y los niños no se dan cuenta, ¿sí? Entonces por ahí hay un detalle, ¿no? Pero entonces para poder emular, ¿sí? Se tiene que tener la capacidad de darle sentido y de contestar, ¿sí? De manera consecuente a lo que vamos entendiendo, ¿sí? Entonces, en una máquina, como les decía antes, no necesita dar todas las respuestas correctas, sino trabajar de manera natural y de forma humana para que entonces tengamos una inteligencia artificial desde el punto de vista del procesamiento del habla. Entonces, la inteligencia artificial en estos momentos lo que trata de hacer es, y es lo que ha hecho desde 1950, pues, así como lo estamos viendo, es tratar de tener un diálogo natural y humano, que no podamos distinguir si lo que tenemos del otro lado es un robot o si estamos hablando con una persona, ¿sí? De hecho, por aquí me acuerdo luego siempre de una persona que trabajaba ahí en la universidad, en otra universidad donde estuve antes, y cuando llegabas a hablar con esta persona, ella eh, empezaba a platicarte sus cosas. Tú le decías, bueno, necesito imprimir el documento que tiene en la página, o le doy el archivo para imprimirlo, y ella seguía hablando de sus cosas. Y tú le decías, bueno, me imprime de la página 14 a la 15. Pareciera que ella no estaba entendiendo lo que uno le decía, ni tampoco le interesaba lo que uno le decía. Ella lo que le interesaba era hablar. Bueno, entonces se estableció un diálogo bastante bueno y había comunicación, pero ahora no pensaríamos que una computadora, un robot, podría tener ese comportamiento, ¿no? Bueno, entonces, el lenguaje en la prueba de Turing tiene que ver con adecuarla y considerar a la inteligencia desde una manera, no como las máquinas, pues, ¿sí? Entonces, de principio, podríamos pensar que no es una manera adecuada de considerar a la inteligencia, pero ¿quién más inteligente que el ser humano? ¿Sí? Y bueno, entonces, si al menos no podemos pensarlo como una inteligencia, pues sí podemos llevarlo a este aspecto, al del procesamiento del lenguaje natural. Y es en lo que nos vamos a enfocar posteriormente, ¿no? Sin embargo, antes de pasar allá, vamos a hablar de la actividad vital y altamente intelectual que corresponde al lenguaje. El lenguaje, en muchas formas, ¿sí? Es la manera o una de las maneras con las cuales podemos medir si una persona es inteligente o no. Bueno, pues por acá en este año de 1997, esta persona, ¿sí? Habla de la inteligencia como una capacidad mental, ¿sí? Muy general, y sin embargo hace hincapié en que tiene que tener la capacidad de la comprensión, ¿sí? De entender, darle sentido y comprender las cosas que está haciendo, y todo eso son capacidades de la lengua. Una de las pruebas más utilizadas para determinar el IQ de una persona, entonces estamos hablando de psicología, ¿sí? Es la prueba de Weiss, ¿sí? Entonces tiene
varios temas, entre ellos razonamiento, percepción, trabajo de memoria, velocidad de proceso, y la que nos interesa a nosotros es la comprensión verbal. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar con similaridades, vocabulario, información y comprensión. Y estas palabritas que tenemos aquí son parte de los problemas actuales con los que trabajamos en la inteligencia artificial y el procesamiento del habla. Porque nosotros somos bien buenos para interpretar las cosas y eso no lo podría hacer una máquina. Es bien complicado. Bueno, entonces acá llegamos a la habitación china. Después de la prueba de Turing, entonces todo el mundo estaba medio feliz, algunos no tanto, pero decían, si una máquina es capaz de poder dialogar con una persona y esa persona no se da cuenta que con quien está dialogando es una máquina, entonces podemos decir que la máquina es suficientemente inteligente. Pero por acá llega esta persona, el doctor John Searle, es bueno, era muy famoso en su época, pues por allá de los años 70. Ya después no se hizo tan famoso por otras cuestiones no tan académicas, pero él decía que independientemente de cuán inteligente humano se comporte el programa, ¿sí? No va a ser inteligente. O sea, puede aparentar, puede emular. Nosotros tal vez ni nos demos cuenta de la otra parte, es una máquina. Sin embargo, lo único que está haciendo es manipular códigos sintácticos, pero no semánticos. Entonces, en esa época se pensaba que la parte sintáctica era lo que podíamos manejar y que la parte semántica era algo muy complicado. Y entonces, para acá vamos de nuevo, que ahora actualmente se trabaja mucho en estas áreas. Y la historia de la habitación china tiene que ver con que esta persona le manda aquí un mensaje en chino a esta otra persona que está dentro de la caja china, la habitación, que esta no entiende ni una sola palabra de chino, pero tiene aquí un manual que le permite que cuando vea tal símbolo, entonces lo va a escribir en otro símbolo y lo va a sacar. Entonces esta persona no entiende, no es nada inteligente, sin embargo, puede hacer las veces de una máquina inteligente a partir solamente de códigos sintácticos sin entender nada, sin la semántica. Y la persona entonces del otro lado ni cuenta se va a dar. Sí, entonces son problemas de la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, pues la prueba de Turing es algo bastante complicado, ya hemos visto. Sin embargo, este es un artículo de un periódico de 2014, por aquí aparece, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver, y dice que en el 2014 una computadora, este es un periódico español, y dice que una computadora pasa por primera vez la prueba de Turing al convencer a los jueces de que era un ser humano. Y entonces se supone que la máquina es Eugene Goffman y es un ucraniano. Bueno, ya cuando uno lee el artículo resulta que no convenció a todos y que nada más convenció al 30% o 30% de las personas pensaron que sí era una máquina, un ser humano pues. Bueno, entonces esto lo digo porque han pasado tantos años, 1950, 2014, y todavía no podemos llegar a tener algo como una máquina que dialogue. ¿Sí? Pues esta imagen, acá tenemos a dos presidentes. No me acuerdo si él es primer ministro, el señor Erdogan, él es turco, por acá está, se ve la bandera turca, y aquí el presidente de los Estados Unidos. Tenemos a dos personas al lado de ellos. Estas dos personas son traductores y cada uno tiene el suyo, ¿no? Por cuestiones de confiabilidad. Si queremos establecer un diálogo, no tenemos ni remotamente una máquina que pudiera servir para, ¿sí?, sustituir a estas personas. El lenguaje hablado y sobre todo en política tiene tantas sutilezas, tantas cosas, vamos a decirlo así, con doble sentido,
que sería imposible para que una máquina las pudiera tomar en cuenta. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar ahí y en eso se está haciendo, ¿no? Entonces, en la actualidad se trabaja, este es el diagrama de un sistema experto. En un sistema experto tenemos un motor de inferencia, una base del conocimiento, y lo importante aquí para nosotros es que la inteligencia se toma de los expertos humanos y también de datos. Y ahí es donde hay el desarrollo de la inteligencia artificial en la actualidad, porque tenemos tanto acceso a datos, Facebook, el Internet, de hecho Zoom y todos estos también son fuentes de datos, de imágenes, de diálogos. El chat me permite saber cómo escribe una persona y cómo le contesta. Entonces, esto me da la oportunidad de determinar información para generar la base del conocimiento, pero también por otra parte es un problema porque tener tantos datos, ¿cómo los manejo? Hay que etiquetarlos, hay que saber cómo se trabaja con ellos. Bueno, las áreas de la inteligencia artificial en desarrollo seguramente ya han hablado mucho de ellas, del machine learning, del data mining, de la visión por computadora, de la ontologías, esto es muy importante, búsqueda de ontologías para nosotros, ahorita vamos a ver, y una de ellas pues también es el lenguaje natural, ¿sí? El procesamiento del lenguaje natural. Por ahí tenemos algunas referencias y pongo esta imagen, vean. Entonces tenemos este robotito que es inteligente, ¿sí? Aquí tenemos a un ente inteligente, naturalmente inteligente. Este se llama Word2Vector y tienen su base de datos Cappuccino, Express, T y cuernitos. Y por acá le dice, expreso, pero si lo que yo ordené fue un cappuccino, y le contesta, no se preocupe, la distancia coseno entre ambos, entre cappuccino y expreso, sí, eran muy pequeñas, de tal manera que son casi la misma cosa. Entonces acá tenemos ese pequeño problema de cómo en el lenguaje de la máquina, de la computadora, la distancia coseno que utiliza para definir los conceptos no son nada parecidos a los que una persona diría. Para nosotros un expreso y un capuchino no es lo mismo, pues, ¿sí? Bueno, en el procesamiento del lenguaje tenemos varios niveles. El nivel acústico, donde hablamos así del sonido como tal, procesamiento de la voz, sí, pero ese nivel acústico no hace más que llevar la información que se generó desde acá, desde el hablante, a través del cerebro. Nosotros no sabemos cómo funciona, a pesar de que conocemos áreas como el área de Broca, donde se genera parte de la audición y de la generación del habla, pero no sabemos cómo funciona. Sí, entonces eso genera los impulsos que nos llevan hasta el conducto vocal para generar estos sonidos. Sí, hay una retroalimentación así de cuando nosotros hablamos y nos escuchamos, y por aquí habla algo de ético, pero no es importante en el momento. Y algo que para nosotros sí es importante es que además del audio, parte de la comunicación humana, de la inteligencia, tiene que ver con cosas que vemos, las expresiones, la forma en la que movemos la boca, las expresiones faciales. Entonces también otra área en la que se está trabajando mucho en inteligencia artificial es en la detección de emociones a través del puro sonido, de las imágenes e inclusive de las palabras y cómo se utilizan. Bueno, entonces se genera la información aquí, las ideas, y se van convirtiendo hasta llevarlas al medio de comunicación, al canal que es el aire, y después del otro lado en el oído llegan hasta el cerebro. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar del procesamiento natural del lenguaje. Y aquí tenemos varias preguntas que tenemos que contestar y que son la tendencia en la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizar el lenguaje humano para comunicarnos con una máquina? Entonces, interacción hombre-computadora. ¿Cómo voy a poder utilizarlo? Y muchas de las máquinas Siri, Alexa, Cortana, que son los asistentes que tenemos en Windows, en Amazon y en Macintosh, utilizan mucho palabras clave. Entonces, lo que detectan no es la frase completa ni el sentido, sino las palabras, además de que ellos trabajan solamente en contextos muy, muy, muy cortos. Entonces, ¿cómo modelar el significado
del conocimiento. ¿Cómo lo modelo? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo podemos representar el significado de una oración? Entonces yo tengo las palabras, la secuencia de palabras, de sonidos, pero ahora cómo represento el significado de eso. Ya arriba es como lo que tenemos aquí, cómo se representaría aquí. Nosotros no lo sabemos y tal vez nunca lo hagamos igual, pero vamos a tener algo muy similar para poder hacerlo. ¿Cómo modelar diferentes tipos de lenguajes humanos? Entonces ahora resulta que cuando estamos hablando, pues el español se parece al francés, al italiano, pero si vamos y hablamos con los rusos, pues no se parece nada porque tienen acepciones y tienen otras maneras de trabajar. Por ejemplo, yo siempre les cuento cuando estuve en Grecia, si la persona está presente o si no está presente, entonces la forma de referirse a la persona es diferente. Entonces hay condiciones bien complicadas dependiendo del lenguaje. ¿Y cómo se forman las frases y las oraciones con palabras? Nuestro cerebro las genera, yo las estoy utilizando, pero ahora si yo le digo a una máquina que tiene que dialogar con una persona, ¿cómo lo va a hacer? Pues nos vamos a meter en un lío, ¿no? Bueno, entonces la estructura del lenguaje la podemos ver por capas, desde los sonidos, la cosa más básica, los sonidos, la parte de la fonética y la fonología, con los fonemas, sonidos, fonemas. Después ya llegamos a la parte de la sintaxis y la morfología, ¿sí? Con palabras y frases. Y la parte más alta, ¿sí? Es la semántica y la parte pragmática, que son los significados y los significados bajo un contexto. Esta parte no voy a decir que ya la tenemos controlada en el procesamiento de señales, porque sería mentira, pues, pero ya se ha trabajado bastante. Sonidos, fonemas, palabras con HMMs, por ejemplo, que son muy, muy utilizados, pero esta parte, el significado, la parte semántica y pragmática es donde se está trabajando actualmente. Entonces, por ejemplo, en léxico tenemos ambigüedades que generan las problemáticas que tenemos que trabajar. Por una parte, imagínense una palabra como plata. Entonces, plata en algunos lugares, o yo mismo lo utilizo mucho para hablar del dinero. Y me dicen, yo no tengo plata. Y entonces, pero plata es el metal o es el dinero, pero tienen un significado que se parece. A nivel sintáctico, vi un perro con un telescopio. Entonces, ¿el perro llevaba un telescopio o yo que estoy utilizando un telescopio a través de él y con la ayuda del telescopio vi a un perro? Entonces, a la hora actual, en estos momentos, es fácil detectar los sonidos, ¿sí? Y poder encontrar la secuencia de sonidos que forman cada una de estas palabras, pero ahora ya las palabras y saber qué es lo que significa todo eso es complicado. Ahora, semántico. Me espanté con un tiburón mientras estaba nadando. ¿Quién nadaba, el tiburón o nadaba yo? Bueno, pues, o los dos. Entonces, por ahí, de hecho, eso lo acabo de pensar ahorita, ¿no? Cuando lo estaba escribiendo no lo pensé. Y de forma pragmática, sí, ahora tiene que ver más el contexto con el que estoy. Fui al Banco de París a hacer un depósito. Yo estoy en París, o me fui hasta París a hacer el depósito, o hay un banco que se llama París, que está en la calle de Venustiano Carranza, y ahí fue donde deposité el dinero. Entonces tenemos todas estas ambigüedades que son las que tenemos que trabajar para poder tener los modelos adecuados para tener un procesamiento del lenguaje natural y hablar como lo hacemos, ¿no? Entonces, el procesamiento del lenguaje natural se sirve de todo esto para comprender y proporcionar significado del lenguaje humano. Y nos sirve para las aplicaciones que tenemos, pues para hacer resúmenes automáticos, traducción, extracción de relaciones entre las partes que conforman el lenguaje, el análisis de sentimientos, como decíamos antes, y la segmentación de temas, para saber de qué tema habla algo. Si estamos en internet y tenemos un montón de información, queremos saber de qué habla cada una de ellas. Y vean, el procesamiento natural del lenguaje, pues podemos pensar que empezó en 1954. Y en esa época, la gente que trabajaba en IBM utilizaba modelos basados en reglas y en estadística, y ellos decían que en unos 5 años iban a tener resuelto el problema
de la comunicación entre una computadora y un humano. Entonces imagínense, obviamente pues eso nunca pasó, ¿no? Sin embargo, por ahí yo creo que ustedes conocen a esta persona, y no solamente por su activismo político, sino por autómatas, los que hayan llevado cosas de autómatas. Entonces tenemos a Chomsky, y él propone las estructuras sintácticas y es una de las herramientas muy importantes, ¿sí? Que se utilizan ahora junto con las ontologías, que quiere decir organizar las cosas y buscar sus relaciones. Y después Minsky, que también estuvo en aquella reunión del Colegio Dartmouth y que después fue director de uno de los laboratorios más importantes del MIT en 1968, trabaja con las bases del conocimiento y los motores de inferencia al estilo de los sistemas expertos. Ajá. Una ontología no es más que, pero es difícil de establecer una manera de organizar, de darle relaciones a entidades que conforman el lugar en el que estemos trabajando, ¿no? Y aquí es muy importante, en un dominio de discurso quiere decir que para una parte en especial. Y aquí se habla de parques naturales, una ontología para parques naturales. La mayoría de los sistemas funcionan muy bien solamente para un tema en particular. Si entonces, si yo estoy hablando con Alexa de temas que no conoce, Alexa es la maquinita esta de Amazon. Ella, si le preguntas de música, tiene su base de datos de música y tiene cómo contestar pon música, radio, esas palabras. Pero si nos salimos de ese contexto, entonces no les va a contestar y les va a decir algo como que en internet encontró tal cosa y te la muestra, pero no sabe más que eso. Sin embargo, por allá del 2011, ¿sí? Ya nos saltamos un montón, ¿sí? Porque de repente como que no pasó nada, pero en 2011 IBM con su computadora Watson, ya ven esta computadora gigantesca, ¿sí? En un show de televisión de Jeopardy donde se hacen preguntas de todos los estilos y de todas las maneras, esta maquinota Watson IBM tuvo la manera de dialogar, tener en este proyecto que era de preguntas y respuestas, questions and answers, y era el doctor Ferrucci. En 2006 empezó con ese proyecto, en el 2011 tenían. Entonces, esta máquina nos permitía tener diálogo, que era ya algo bastante interesante porque en un set de televisión la máquina contestaba al unísono al mismo tiempo que los humanos. ¿Sí? Entonces, en la actualidad tenemos en el análisis, en el procesamiento del lenguaje natural, estas tres áreas. ¿Sí? Entonces, tenemos el entendimiento, la adquisición y la inferencia. Aquí tenemos ontologías y tenemos la generación del lenguaje natural. Entonces, por una parte es entender, adquirir para tomar decisiones al estilo de los sistemas expertos con las ontologías, y por otra parte es generar la información a partir de las ideas, del texto, de las palabras, y eso llevarlo a la voz. Bueno, entonces en la parte del reconocimiento de voz, ¿sí? Aquí tenemos todo, es el procedimiento general. Nos partimos del reconocimiento de voz, el análisis sintáctico con el léxico, ¿sí? Que tantas palabras conocemos, la gramática. Por aquí hay un dato importante, por ahí hicieron hace unos años un estudio con las personas que habitaban en los barrios periféricos de la ciudad de París y se pusieron a contar cuántas palabras utilizaban en su comunicación de todos los días. Pues resulta que no hablaban con más de 500 palabras al día. O sea, no en un día que hablaran 500, sino diferentes palabras, solamente 500. Entonces, había palabras que utilizaban todo el tiempo. Entonces, es revelador. Después, el análisis semántico a través de reglas semánticas, el análisis pragmático con estas formas del contexto para hacer una representación. Bueno, pues la voz, nosotros sabemos, se genera a través del conducto vocal y son ondas acústicas que se van moviendo y son transversales, ¿sí? Esta es la parte de la producción. La producción se genera a partir de los pulmones, pasa por la tráquea, aquí está en la glotis con la laringe y las cuerdas vocales para darle
una forma de onda y pasa por el conducto vocal, donde dependiendo de la forma le damos como una caja acústica para generarlo. Hay muchos trabajos sobre esto. De esta manera ya es más o menos conocida. Y aquí tenemos en la parte de la percepción, tenemos esta cosa que se llama la cóclea. Y es un análisis de espectros lo que hace. Entonces, en la percepción, este sistemita, la cóclea, es la parte importante. Y ahora vamos a ver dentro de la cóclea, que es este gusanito caracolito que tenemos aquí, la oreja nada más permite que llegue el sonido en direccionamiento a través de los huesecillos que tenemos aquí. Hacemos un acoplador de impedancias, pasa de un medio del aire a un líquido y entra por aquí como si fueran olas, y esas olas se van moviendo y van moviendo estos cilios, ¿sí? Que están conectados al nervio auditivo. Entonces, cuando se mueven estos, activan los nervios auditivos de por aquí. Bueno, entonces este es un esquema clásico de procesamiento de señales de audio. Pasamos por ventanitas, un preénfasis, una ventanita. Este es el tamaño aproximado de un fonema, la ventana de Hamming, la transformada de Fourier, un filtro Mel que está eh, simulando, iba yo a utilizar otra vez la palabra emulando, el oído, y llegamos a estos parámetros que son los que se utilizan normalmente. Y dentro de esos parámetros se llevan a modelos como estos, que son modelos de Markov ocultos. Aquí tenemos el vectorcito y aquí tenemos variables ocultas que van a representar los estados, los fonemas, los sonidos. Podemos tener modelos un poco más complicados como estos acoplados, o tenemos con redes bayesianas, que ya no puse aquí, redes bayesianas, tenemos fonemas, transiciones, palabras, transiciones entre palabras, y podemos tener hasta frases. Entonces también en esta parte sería tener una red, ¿sí? A través desde los sonidos para llegar hasta las palabras. Ya después podríamos ponerle una capa, que eso no existe todavía, entonces podemos trabajar en eso, como hacer un modelo con una red para llegar a la parte del pragmática. Aquí nada más les muestro, esto es un trabajo que hicimos hace algunos años, donde los sonidos los podíamos clasificar en diferentes tipos. Estos tipos de sonidos podemos tener estos que son nasales, estos que son fricativos, y generar ciertas características que podemos medir y determinar. Entonces, en esa parte no hay lío. En verificación del locutor, utilizamos esas mismas características, pero ahora lo que nos interesa, y aquí es donde quiero hacer énfasis un poco, en que no podemos todavía así de forma muy fácil, a partir del mismo sonido, lleva la información de lo que queremos decir, pero también lleva la información de quién lo dice, ¿sí? Entonces, ese quién lo dice también es importante. Entonces, en el léxico ya les hablé de esas partes, y para eso, imagínense que estamos en un, ustedes no saben, pero este es un, 3 minutos, por favor. sí, sí, ya lo he visto. Tenemos un mercado en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un mercado en la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que las personas que están ahí se puedan comprender unos con otros? Ahí está una parte. Tenemos un parser, que tenemos esta secuencia de palabras, y a partir de este parser vamos a determinar las cuáles son. En el análisis semántico tenemos una red semántica, ¿sí? Y para crear esta red semántica vamos a tener muchísimos problemas porque tenemos mucha información. ¿Cuántas palabras tenemos en Internet? Diálogos como esta ponencia, ¿sí? Y la parte pragmática, y ya nada más les voy a dejar aquí a esta persona. No sé si alguien la conozca, seguramente a él sí, pero a lo mejor a ella no. Imagínense hablar con esta persona que siempre utiliza el doble sentido. Una máquina, les aseguro que no iba a poder trabajar con ella, y una vez que tenemos eso, pues lo pasamos a la voz, y con eso terminamos. Muchas gracias, y ahora si tienen algunas preguntas, pues por aquí vamos a estar para contestarlas.
Muchas gracias, doctor. ¿Sí? ¿De qué? Muy interesante su conferencia. Estamos esperando algunas preguntas Sí, para usted. muchas gracias. La pregunta que nos llega es, ¿algún software sintetizador de voz sugerido? Pues sí, hay varios programas. Alguno en particular, no tengo así a la mano la referencia, pero sí hay muchos. Ese también es un problema bastante complicado porque no solamente hay que ir juntando los sonidos, porque hay que darle también la forma. Sí, pero lo busco y se me escriben por ahí. En mi correo lo voy a poner otra vez al principio para que lo tengan y ahí me pueden escribir. Perfecto, muchas gracias. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el reto con el sarcasmo? Exactamente, es lo que les decía hace un momento. Tenemos un problema bien grave porque la, una máquina, si de por sí es difícil que una persona, una persona no entiende el sarcasmo así de fácil, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en las que estamos hablando con alguien y somos sarcásticos y la otra persona no lo comprende. Entonces, ahora que una máquina lo entienda es muy difícil. Bueno, entonces, parte del sarcasmo tiene que ver con la tonalidad de la voz. Cuando estamos hablando le ponemos una entonación diferente. Entonces, parte del sarcasmo y muchos de los albures tienen que ver con la entonación que le damos a la frecuencia, se le llama el pitch, la frecuencia fundamental, y entonces en esa entonación va mucho de saber si estamos diciendo las cosas de manera seria o estamos siendo sarcásticos o nos estamos burlando de alguien o estamos utilizando un albur, pues. Entonces, el problema es muy grave y es muy difícil realmente de resolver, pero la parte como se está tratando es a través de la tonalidad de la voz para saber cuándo hay algo de sarcasmo por ahí. Ujú. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿tienen ya un diccionario definido o una ontología creada para el análisis de la información? Es muy difícil, hay por partes. Se tienen ontologías y redes, pero por temas particulares. De hecho, hasta inclusive por lenguas en particular, ni siquiera para el español mexicano. Por ahí he visto que también en esta misma conferencia han hablado las personas que trabajan en el IMAS y ellos son bastante buenos en el español mexicano. Sí, pero así como el español mexicano podemos hablar del español argentino con el lunfardo y podemos hablar del español peruano. Entonces cada uno de ellos es bien, tiene sus particularidades e inclusive puede ser muy diferente. Así que algo que tengamos una ontología para todo, no. Sí, y Todavía luego no. dentro del lenguaje se trabaja por temas. Sí, Ujú. entonces no tenemos. Ujú. Ok, ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo piensa que los asistentes como Siri puedan llegar a ser tan inteligentes al grado de poder interactuar con las personas sin todas las dificultades que usted menciona? Esos asistentes, pues yo pecaría y diría algo malo si ya ven lo que pasó allá en 1954 cuando estos investigadores de IBM dijeron que en 3 a 5 años y después de cierto tiempo por los 70s cuando empezaron otra vez un poco a mejorar las cosas con la inteligencia artificial, dijeron que para el año 2000 ya se iba a poder dialogar con las máquinas y ya estamos en el 2020 y todavía no 2020. llegamos. Entonces, mucho del trabajo tiene que ver con la capacidad de cómputo. Entonces, si tenemos computadoras más potentes, es probable que mejoren las cosas, pero dar una fecha en la que Siri, Cortana o Alexa me puedan, o el asistente de Google,
que en ciertas cosas es mejor, pero es por la capacidad que tienen. Entonces, no podría yo decir una fecha, pero esperemos que sea pronto. Sí, Ujú. ok, bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tanta diferencia puede haber con la comprensión del lenguaje de un sordomudo? ¿Se ha tomado en cuenta a estas personas? Hay muchos trabajos también acerca de las personas y el lenguaje de señas. No sé si, por ejemplo, ahorita las conferencias que hay por las tardes y en las mañaneras de todas las mañanas, siempre hay una persona que está ahí con el lenguaje de señas. Si se dan Ujú. cuenta, la cantidad de señas no corresponde con la cantidad de palabras con las que se está hablando. ¿Sí? Sin embargo, la cantidad de información es la misma. Entonces, cada una de las señas tiene más información. De hecho, por ahí hay un estudio de un profesor en Francia, de la Universidad de Lyon, Peregrino se llama, que hace un estudio de varias lenguas y la cantidad de información a través de teoría de la información, de Shannon y todo eso. Y resulta que aunque las personas hablen más, por ejemplo, los italianos que hablan muy rápido, o personas que hablan más lento o de otra nacionalidad, la cantidad de información por minuto es parecida. Bueno, entonces, el lenguaje de señas sí se toma en cuenta y hasta cierto punto podría ser más fácil detectar los símbolos, pues porque son señas, tenemos, pero las ideas que van detrás también son complicadas. ¿Sí? A Ok, veces en estas mismas conferencias, cuando cambian de traductor, hay una chica que hace un montón de símbolos y hay una señora un poco más mayor y ella utiliza menos. Entonces, a través de menos símbolos, pero da las mismas ideas. Ajá, sí. ajá, ok. Muchas gracias, doctor. Seguimos con Ujú. las preguntas. La Sí. siguiente es, ¿este proceso se tiene que realizar por cada región de cada país? Eh, es bien interesante esa pregunta porque alguna vez en un concurso al que íbamos participando era de detección de lenguas. Entonces había que detectar si era mandarín, si era hindú, si era francés, si era alemán, si era inglés, si era español. Y resulta que cuando estábamos escuchando las palabras que había que detectar, entonces había español de Argentina, español peruano, español uruguayo, español hondureño, español de España, español, hay regiones en África que se habla español porque eran, aunque a los españoles no les guste, pero eran colonias españolas. Entonces, sí, la respuesta es que sí se necesita, aunque podríamos tener una base, porque a final de cuentas es español o castellano, pero hay diferentes variantes de palabras, significados para hacer la red. Entonces, para algunas cosas sí necesitaríamos. Ajá. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan difícil es diferenciar entre un mismo idioma, pero con diferentes acentos? Por ejemplo, en México, los del Ajá. norte con los del Sí. sur y los del Ajá. centro. ¿En un mismo programa podría diferenciar o entender bien el idioma? Esas son unas pruebas, de hecho todavía se siguen llevando a cabo. Hay unas pruebas que realiza el NIST, es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, y ellos por motivos diferentes propician la investigación en diferentes áreas. Entonces, una de ellas es la identificación de lenguas. Cuando una persona está hablando, yo quiero saber qué lengua está, en qué lengua lo está haciendo. Las aplicaciones son varias. Por ejemplo, imagínense en Inglaterra, en Londres, donde es una ciudad muy cosmopolita y alguien habla al sistema de urgencias de un hospital, pero no habla inglés. Entonces, para poderlo direccionar a la persona adecuada, que es el traductor, pues tenemos que saber qué lengua habla. Entonces, por ejemplo, en el hindú, por cada región también es bien complicado. ¿Sí? Entonces, sí hay programas que detectan la lengua y no necesariamente muy bien porque ya después se parecen bastante, pero después necesitamos otro programa que haga el reconocimiento de las palabras. Primero detecto qué lengua es y después las palabras. Ah, ok.
Ujú. Bueno, por último, tenemos Sí, una última pregunta para usted. Dice, ¿los échale. problemas de habla o de dicción de una persona pueden ocasionar confusión de interpretación del lenguaje por una máquina? Sí, completamente. La, las bases de datos, la información con la que se entrenan los sistemas, normalmente no toman en cuenta mucho esos detalles, pues. Entonces, la máquina puede equivocarse en una parte y si después la parte de léxica que va por ahí arriba, la que va juntando los pedacitos de los sonidos, se equivoca porque no detectó muy bien, hay mucha probabilidad de que tenga errores. Ajá. Sí, se tendría que hacer un sistema en particular. Fíjate, pues esa podría ser un buen trabajo. Tratar de adaptar los modelos de lenguaje para personas con esos problemas. Sí. Ah, ok. Muchas Ujú. gracias, doctor. Bueno, nos acaba de llegar una última pregunta. No sé si tenga algún Sí. problema con que se la realice. No, Bueno, ok, perfecto. ¿El lenguaje de programación para hacer un parser sigue siendo C o Prolog? eh, el prólogo es muy bueno y tiene muchas ventajas sobre C. Sin embargo, con los asuntos estos de la inteligencia artificial y para no tener que andarse moviendo de un lenguaje a otro, también se utiliza ahora Python para hacer esas cosas. Y Perl es otro lenguaje, Perl, que se utiliza también bastante para hacer cosas con cadenas. Entonces, sí, C es bastante bueno, pero para ya cosas específicas, Prolog y Perl también son bastante buenos. Ujú. Ah, ok. Muchísimas gracias, doctor, No, gracias a ustedes y por su les agradezco participación. mucho de nuevo la invitación. Gracias. Vamos a hacer entrega de su constancia. Gracias. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, División de Ingeniería y Tecnología, Departamento de Ingeniería, otorga la presente constancia a Dr. Eduardo Sánchez Soto por su participación como conferencista en la conferencia magistral Tendencias en el procesamiento del habla desde el punto de vista de la inteligencia artificial, en el tercer Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería y Tecnología, realizado el 11 y 12 de noviembre de 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, noviembre de 2020, firma Maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director. Muchas gracias, doctor.